Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo University. Hoy repite voluntariamente, debo decir, María González. Buenos días, María, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. Siempre me acompaña bien, así que por eso lo hago voluntariamente. Muchas gracias. Voluntariamente, eso sí, estaba en el contrato, pero yo creo en su voluntad y en que tiene muchísimas ganas de venir aquí. Porque hoy tiene una nueva presentación. Hoy nos va a contar lo que las métricas no te dicen o no te cuentan. O, porque esto le he hecho cambiar el título a última hora porque me ha parecido más gracioso, comentar que el título sea lo que las métricas esconden, haciendo referencia a una película que María desconoce porque ya tiene unos años, pero como soy yo y soy más viejo, pues yo sí que me acuerdo. Esta no la has visto, ¿no? Es una película de terror con Michelle Pfeiffer y Harrison Ford, que la fui a ver al cine y no me gustó mucho, pero que, bueno, eso, Ahí como está. vamos a hablar de películas, terror y tal, me ha parecido conveniente hablar de lo que las métricas esconden. Y ya me callo, te doy paso. Nada, tranquilo. Además, sé cuál es, pero no la he visto. Las típicas que se quedan como grandes obras que tienes pendiente de ver, pues ya la veré. Bueno, es Pero vamos. típica ya es típica de película de Antena 3 por la tarde, domingo por la tarde y tal, no sé qué. Sí, la de fin de Bueno, semana. exacto. A ver si cae algún día, algún domingo resacoso por ahí. María, siempre tienes tiempo. Pues sí. Pues bueno, yo lo que quería era un poquito hilarlo también con mi anterior University, porque se notó que me gusta el cine, pero lo que no sé si dije es que lo que de verdad me gusta es el cine de terror. Así que mira, y la verdad que este tema me venía al pelo, porque hay cosas que cuando la ves se te puede poner la piel de gallina, literalmente. Pues Y que lo digas. cuando ves que algo no es lo que aparenta ser, dices, hostia, ¿dónde me he metido? Con perdón de la palabra. Y eso, que a veces revisando medios me encuentro cada cosa que espanta. Pero bueno, también podría decir que esto se trata de la granja de enlaces. ¿Cómo Eh, vemos de de- ello? ¿Debemos avisar que esta presentación es para mayores de 18 o no hace falta? Bueno, Rozando, ¿no? según, según Algún susto cómo... cae. A lo mejor hay mayores de 18 que tampoco pueden. No juzgues. Pero bueno, lo que yo quería hablar también un poquito de esto, así quitándole hierro al asunto, es que al final la granja de enlaces, para que os hagáis una idea un poco más gráfica, es como que tu enlace es uno más intentando abrirse paso dentro de un enorme campo de mazorcas marchitas. No tiene valor, no tiene cuidado y si no tiene esos cuidados puede prender en cualquier momento. Así que hay que andarse con cuidado porque Google tiene la mecha muy corta con este tipo de sitios y si no quieres quemarte, pues tienes que tener en cuenta varias cositas. También podemos decir que pueden estar modificados genéticamente y tienen poco de natural, haciendo referencia a la metáfora de este campo. Entre poco y mucho de nada natural. Pero bueno, lo que queremos hablar un poquito de cómo podemos identificar esas páginas que precisamente deberíamos de evitar. Así que sobre esto, bueno, perdón por el susto, pero Insidious es mi favoritísima. Y lo que quería decir aquí es que yo soy muy pesada, pero que es muy necesario que nos quede claro que siempre debemos revisar bien los medios. Parece que lo tengo como un mantra. Y tanto, no solamente lo que es las métricas, sino su estructura y su contenido, que es sobre lo que decíamos al principio, que las métricas no nos pueden decir todo, no nos podemos guiar por un simple número. Entonces, para afirmar que es un medio de calidad, pues se tienen en cuenta algunos aspectos como sus últimas publicaciones, te diría, cada cuánto publican, qué temáticas tienen, se relacionan con la tuya de verdad, porque podemos encontrar de que publican de forma esporádica, porque no tienen contenido propio, sino que la mayoría es contenido patrocinado y al final, pues, lo que va llegando se publica y eso es lo que tienen. Sí. Has hecho la pregunta de si se relacionan con tu contenido y también deberíamos preguntarnos de si se relacionan con el contenido del mismo sitio, porque a veces ves algunos artículos un poco random que dices, esto te lo han pagado y no has sabido cómo meterlo, chico. Vamos a verlo, de hecho. No quiero que se lo pierdan. Pues también hablamos un poquito de los themes, de estilo, características, no sé, como queráis llamarlo, que podemos encontrar en muchos sitios, porque pueden ser incluso de usuarios o de grupos de usuarios que utilizan el mismo estilo, mismas características, todos para la página.
Sí, la misma plantilla, ¿no? Que dices, La misma. esto huele. Sobre todo, lo comenté también en el otro University, que hay veces que vemos el típico plantilla de WordPress antigua con su carrusel de imágenes. Eso tiene ya más años que todas las cosas, no lo han actualizado, no se preocupan por ello. En fin, eso te puede ya dar un poco a sospechar de que se puede tratar incluso de una PDN. Cuando son muchos del mismo estilo, que es calcado hasta las categorías en su sitio, tal, puede saltar la alerta. Ya simplemente toca revisarlo. Y también lo que quería decir aquí es que hay veces que también podemos ver que son granjas de enlaces, incluso por el nombre del dominio, en relación con su contenido. Yo me he llegado a encontrar, te puedo decir hace poquito, un dominio que se suponía que era sobre manga, que tenía de todo menos de manga. Así que es verdad que hay veces que a lo mejor el dominio sí que debería de acompañar a esa temática y no lo hace. Ahí ya también a mí me salta la alerta. ¿Era al menos de camisetas? No, como... Chiste malo. Vale, perdón. Ya, por eso yo poco no déjalo. Vamos a seguir, que luego me pierdo. Con los anchor text, pues sabemos que debe haber un equilibrio entre los exactos, los generales, los que son gramaticalmente similares y siempre debemos de tener en cuenta esas pautas que nos ha dicho siempre Google, que debe de haber cierto equilibrio sin abusar. Pero es verdad que en estos sitios suelen abusar, la verdad. Y claro, eso es uno de los motivos por los que tienen más tendencia a que puedan ser penalizados. Pero bueno, esto lo veremos un poquito más ahora conforme vayamos desarrollándolo. El tema de los enlaces salientes también lo quiero ver un poquito más adelante, porque al igual que decía de los anchor text, no existe el equilibrio, o al menos es prácticamente nulo. También queríamos hablar especialmente de las métricas falseadas, porque no solamente es lo que se vaya consiguiendo, sino el cómo lo consiguen, de qué manera. ¿Juegan limpio? No siempre. Y eso quería verlo un poquito más adelante. También el historial de tráfico, que para mí de hecho es un buen aliado para ver cómo está la salud de ese medio, no solamente ahora, sino antes, que es muy importante porque si ya fue penalizado, podría meterte en un lío o simplemente que eso no vuelva a dispararse. Y también lo que quería decir un poquito así a modo de superaviso es el tema de los precios. La gente que se guía porque es un pedazo de oferta, ojo, cuidado que la apariencia engaña. No os dejéis embelesar por la super casa enorme que tiene un precio de escándalo. Así empiezan todas las películas de miedo. Esa casa embrujada que la cogen porque estaba a un precio de risa y que puede salir mal. Pueden salir mal muchas cosas. Hay que preguntar siempre si hay un cementerio indio debajo de la casa, por si acaso. O esqueleto dentro del armario. Exacto. Cualquier cosita. Una curiosidad en cuanto al tráfico, es cierto que se compran dominios expirados, como has comentado antes, y a lo mejor muchos han perdido tráfico, quizá no por penalización, simplemente porque se han dejado morir. El problema aquí, que sí que se puede comprar y se pueden revivir, el problema es cuando se revive con una temática totalmente diferente, cuando el dominio ya hace tiempo que no está indexado, por lo tanto, a lo mejor sí que conservan ciertas métricas, pero ese tráfico que antes tenía no es tan fácil de conseguir, porque es eso, si ya lo apuntas para otras keywords, etcétera, etcétera, ya es como un proyecto nuevo. Ya esa fuerza, ya sabemos que desde hace unos años Google ya no trata los dominios expirados y más desindexados de la misma manera como se hacía antes. Claro, y era por eso también por lo que queríamos hacer un poquito de hincapié en este tema de tanto de dominios como de tráfico. Al final mostramos datos, pero siempre hay que coger las cosas a veces con pinzas. Es que tampoco podemos fiarnos de algo así. Ahora, pasamos a lo que sería el análisis de los contenidos. Así que, ¿qué podemos encontrar en estos contenidos? Pues, si entramos al medio a simple vista, puede aparentar ser algo generalista, un periódico o algo así, pero no lo es. Al final es un blog que no tiene relación entre sus temas, habla de todo y aporta nada a la vez. Al final yo lo comparo como abrir un cajón de tu armario y encontrar ropa, comida, juguetes y herramientas de jardinería. Todo en el mismo cajón, sin coherencia y sin sentido ninguno.
Exacto. No Hace tendría... 10 años sí que funcionaban este tipo de blogs, pero ahora los generalistas, el mundo generalista, digamos que pertenece sobre todo a los periódicos. Ya no tiene Sí, sentido hacer algo si no así. eres un periódico, céntrate en tu temática porque al final no pierde, al final pierde el hilo. Sí, no No, tienen los recursos suficientes, ni la sí, autoridad que se consigue con esos recursos, etcétera, etcétera. Es difícil. por eso debemos evaluar sobre todo las últimas publicaciones, que siempre es lo que tenemos más a la vista. De hecho, en este tipo de sitios una tendencia muy común es ver lo que vemos ahora mismo en pantalla. Desde la primera página vemos temas, casinos, apuestas deportivas. En este caso, por ejemplo, no, pero veo muchísimas criptomonedas, incluso CBD, mucha temática sensible que no suele publicarse en sitios como periódicos, lo podemos encontrar aquí, pero a mansalva. Exacto. Y de hecho, entre medias, vamos, cogiendo esto de ejemplo, se podría decir que 2 de cada 6 publicaciones son de otro tema. Y además temas que no tienen nada que ver una cosa con otra, o paneles para la casa o algo de tecnología, nada, no tiene coherencia ninguna. Así que no tienen un contenido propio, como hemos dicho, se limitan a monetizar su medio y todo lo que llega pública se puede ver. Por lo mismo, también quería decir que muchos de ellos también son comparadores, con posts llenos de enlaces afiliados, para simplemente comparar entre las mejores air fryers. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso últimamente? O comparadores entre el iPhone y el último Samsung. Sí, también puede ser en muchos sitios que hace unos años empezaron a proliferar este tipo de sitios de comparadores de todo y con el que si Amazon, que si Google y tal, todos se han ido dando ciertos hachazos, los ingresos han bajado y han derivado más a vender artículos patrocinados, que es un poco por donde apuntaba María. Sí, justo eso. Y también a raíz de ahí el clickbait, que aprovechaban esa táctica para conseguir el clic por el clic al final. Porque hemos podido ver muchas veces publicaciones de este tipo, a lo mejor tenemos el mejor producto anti-envejecimiento. Y claro, la gente dice, ¿cuál? Luego resulta que ni siquiera están hablando a lo mejor mucho del tema. Simplemente te pone un consejo de cocina para antioxidantes. O titulares sensacionalistas con famosos. De eso hay siempre. De hecho, también lo comentamos en el otro vídeo, que el tema de clickbait con noticias de famosos hay muchísimos. Después, por eso también rankeas por según qué keywords vas a HRED, ves el tráfico, que además es un tráfico que va por picos. ¿Por qué? Sí. Porque ha rankeado bien temporalmente, normalmente, por keywords con muchas búsquedas, como por ejemplo los nombres de famosos, pero claro, eso no se puede mantener en el tiempo y No. Normalmente no tiene mucha relación con tu web. Para nada. Y también, si volvemos un poquito más a lo que era la estructura que decíamos, es fácil encontrar sitios que no tienen categoría. Y ya para mí el remate es cuando encuentro categorías que se llaman sin categoría. Ahí ya me mata. Digo, ¿qué te costaba poner una categoría ahí? Y claro, aquí ya entra lo que siempre hablamos de la URL huérfana. Exacto. El gran problema de la URL huérfana. No, sí, porque normalmente no ponen el sin categoría colgando del menú, por ejemplo. O hay No. sitios, hay medios que están bien trabajados, tienen sus recursos y tal, pero tienen su apartado de comunicados, notas de prensa, etcétera, etcétera. Y en algunos casos incluso no están linkeados desde el menú, incluso empresas. Bueno, hay eufemismos para todo. Sí, además, al final lo que hace es que te queda totalmente enterrado en la profundidad del sitio. No puedes salir a flote ni te pueden encontrar. Exacto. Y vamos, a raíz de esto, pues es muy común que se comparta el mismo post también en diferentes categorías del medio. Esto también lo he visto mucho en ese tipo de webs. Por ejemplo, a lo mejor un artículo que hablaba de algo de economía, lo ponen en economía, en tecnología y en todo lo que se le ocurra que pueda tener algo de relación. Y al final la única forma que hacen es que parezca que tienen más contenido del que realmente tienen. Al final puede que tengan 20 posts, pero si lo van compartiendo en diferentes categorías, parece que tienen el doble. Exacto. Y eso es una forma un poco extraña de categorizar las cosas. Y a raíz de esto, quería comentar un poco lo de redacción por la IA y la carencia de EEAT. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de redacción por IA? Me refiero a esto. He de reconocer que esto ha sido una inclusión del último minuto.
gracias a nuestro compañero Nacho que me ha dicho, mira esto, por favor. Merece la pena, sí, sí. Mereció la pena, sí. No está mal, ya lo hemos dicho alguna vez, apoyarse un poco en la IA para coger inspiración, que te ayude, pero hay que revisar. Y no se puede dejar todo a mano de la IA porque ¿qué tendrá que ver la rozadura de los muslos con un caballo? Me pregunto, vaya. Bueno, a lo mejor están hablando de caballos, o sea... Que lo especifiquen, o no sé, si la crema para los granos del cuerpo es la crema pastelera, que me avisen que me la compro ya. Claro, uno aquí y otro aquí, ¿no? Y me encantó. Y claro, a raíz de eso también viene lo de la EEAT, que ahora hay que tener en cuenta el valor, no la cantidad, sino la confianza, que se aporte eso, al final, contenido que interese, que responda a una pregunta o a alguna inquietud o búsqueda que sea lo más, al final, yo qué sé, lo que más buscan nuestros lectores, al fin y al cabo. Hay que satisfacer al lector. Sí, al final también, como decías, que nos podemos apoyar en la inteligencia artificial incluso para crear contenido, pero a la hora de comprar, si estamos hablando de comprar un artículo patrocinado en un medio, debemos saber lo que estamos comprando. Por lo tanto, si estamos comprando en un medio que utiliza inteligencia artificial de esta manera, que sepamos a qué nos atenemos, que a lo mejor podemos conseguirlo en Tells y tal, bueno, pero que sepas lo que estamos comprando, y también que María sabe identificar este tipo de contenidos, y a la hora de filtrar los editores y los medios que proponen, pues esto lo tenemos en cuenta también. Sí, siempre además, porque si no David me da con un palo. Con un cremazo en la cara, sí. Sí, oye, pues eso me gustaría más. Bueno, aquí empieza ya el miedito. Cuando lo reviso yo me fijo tanto en los internos de los anchor text como en los externos. Hay veces que puedes encontrarte barbaridades como los que he puesto en esta captura. En este caso era anchor text internos, pero joder. Cuando te encuentras estas cositas dices, vamos a pararnos y vamos a revisarlo bien porque Ya algo no ves. está bien. Además es que te puedes ver que ni siquiera tienen el mismo idioma, son muy Esto parece largos. un expirado, ¿no? Porque pone perdidos Sí, y tal en extranjero. tú mismo lo has visto, no te ha hecho falta que te lo diga yo. Y al final esto es, Google lo va a ver. Lo he visto yo en un segundo. Google lo va a ver incluso mejor que yo y parece falso. De ahí la anécdota. Sí, sí. Y bueno, en cuanto ya a los anchor text externos, aquí me ha echado una manita David también para que vieseis un ejemplo más claro a lo que nos referimos con lo que se deben evitar. Aquí también Google nos dice lo que hemos comentado hace un momento, evitar los anchor text, el abuso de los anchor text exactos, los que se utiliza la misma URL a la que se enlaza. Si al final buscas, como hemos hecho por Ahrefs, en cualquier medio de este tipo, la palabra comprar, es muy fácil localizarlo. Es que Sí. no se trabaja lo suficiente. Exacto, más que nada es porque te puede dar pistas de los artículos que se han comprado directamente, cómo se han comprado también y cómo Sí. se está utilizando dicho medio. Si vemos, por ejemplo, en algún caso que son un par de enlaces así, pues bueno, pero si es un patrón que se repite, además con temáticas muy diferentes y demás, pues ya te puede dar ciertas pistas, por no decir que collejas directamente de que, oye, cuidado con lo que estás comprando. Claro, porque si además no tenemos ese equilibrio y ven todo esto, al final se va a considerar spam y el spam se penaliza. Hay que tener mucho cuidado con estas cositas. Y así que queríamos mostrar algún ejemplo de lo que te puedes llegar a encontrar. Esto también es cierto que el tema de la URL como página, que la URL como anchor text que has puesto aquí, ejemplo, también hay mucha disparidad de opiniones en este Sí, sentido, por lo tanto esto ya lo dejamos en cuestión, eso, a cuestión de gustos básicamente, pero yo sí. lo encuentro más lógico el hecho, al final estos son como alertas, ¿no? Es decir, cosas a tener en cuenta y demás a la hora de comprar o a la hora de aceptar un medio, por lo tanto son pistas y luego al final es a gusto del consumidor, puedes comprarlo o no, evidentemente. Claro, al final también lo que decíamos, lo que se considera ya como spam y todo es el abuso. Si está todo el rato con anchors exactos, con la URL, que al final en conjunto se esté abusando más de lo que se debe, es cuando puede afectarnos. Pero después, si se hace con un cierto equilibrio y se va poniendo de otra forma, no debería de haber problema. Pero
Google es Google y nosotros no tenemos lo que Google nos dice muchas veces. Exacto. Y si lo estamos identificando nosotros con una simple captura, ¿qué podrá ver Google? Exacto. De hecho, si me pongo a hablar incluso del equilibrio de los enlaces internos, esa es la cara que se me quedó a mí cuando lo vi. Y Claro, eso estos son, pero son enlaces externos que está recibiendo el medio ¿no? sí, Vale, sí. vale. Perdón, por haber dicho interno. Fallo mío. Nada, nada. Por eso aquí hablábamos de eso, del equilibrio. Wow, qué barbaridad. Que al final es que puedes ver perfectamente de que tiene enlaces follow prácticamente en su totalidad. Están dirigidas sobre todo especialmente a páginas comerciales. En vez de, por ejemplo, Google dice mucho, sí, enlaces salientes a contenido de relevancia o sitios de autoridad para completar a lo mejor la información que sea relevante. Sin embargo, aquí no suele haber de eso, suelen ser enlaces follow, eso, incluso afiliados, como hemos dicho antes, sitios comerciales, no aportan valor a lo que ya estaba describiéndose. Entonces, si no aporta valor, carece un poco de sentido. Como siempre, como hemos dicho, y es la última vez que lo repito, estas cosas son como pequeñas pistas, patrones que podemos seguir y de ahí ya estirar un poco del hilo para ver si ha sido un descuido o realmente no pasa nada, no afecta al medio o lo hace así por X razón. Estas son cosas generales, consejos generales a tener en cuenta y luego ya deberemos ver si nos merece la pena o no. Y si no quieres hacerlo, contacta con Nacho, que es el que lo hace por ti. Desde luego. Además, eso lo estamos viendo todo a modo de conjunto. Aquí es como si estuviésemos analizando un conjunto de páginas que tienen esas características, no solamente eso. Si solamente tiene eso, es lo que dice David, puede ser que trabajen de esta forma por algo. Así que siempre hay que analizarlo todo. Seguimos. Lo que ya había adelantado un poco David sobre los dominios expirados o como le gusta decir, revividos. Los revividos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Pues son los que caducaron o expiraron el contrato de la titularidad. Así que son puestos a la venta para quien pueda estar interesado en precisamente revivirlo. La principal ventaja sobre todo es la autoridad. No partes de cero y es verdad que según cuáles encuentres pueden ser más económicos. Pero lo que yo quería decir aquí un poco en esta parte es que son una buena práctica si adquieres alguno sin penalizaciones, alguna temática similar a la que deseas trabajar. Al final lo que hablábamos, de que sea un medio tematizado con contenido de valor. No hay problema en que sea un dominio expirado, pero hay que trabajarlo bien. Y se podría incluso mantener las publicaciones que ya tuviesen anteriormente y a raíz de ahí seguir que gire la rueda. Exacto. Sí, sí. De hecho, no, aquí no vamos a aconsejar o desaconsejar nada, pero una práctica muy común y que sigue funcionando. El tema antes era las PBNs, pero mucha gente, por ejemplo, que compra dominios, los revive, los monta bien, monta un blog decente y no solo le pone AdSense, por ejemplo, sino que vende artículos patrocinados con enlaces que pueden funcionar si el blog está cuidado. Por lo tanto, no estamos hablando en contra de los dominios expirados, sino digamos que en contra de revivirlos mal o malamente y no hacerlo bien y después comprar artículos pensando que nos va a suponer un super plus de autoridad chupi guay y no es así. Claro, y eso es justo lo que iba a decir ahora, que es una buena práctica, como acabo de decir, pero como en muchas ocasiones el precio es un poco más bajo, es más llamativo, al final son susceptibles de ser adquiridos para convertirse en granjas de enlaces. Y aquí es cuando ya empieza el problema. No hay problema con un dominio expirado, pero sí con uno que lo compras para al final convertirlo en una granja de enlaces. Porque aquí ya es cuando empieza el juego sucio. Y al final el objetivo de quien lo emplea para eso es ganar dinero con sus publicaciones patrocinadas y monetizarlo lo máximo posible. En muchos de estos casos también no hay control de calidad de las publicaciones, se crean miles de enlaces externos como acabamos de ver, abunda el spam, están más expuestos a esa penalización. Y lo que hay que ver también un poco es que, bueno, he estado mirando la pantalla, aunque ahí ponga, por ejemplo, $600, lo hay de todos los precios. He hecho, por ejemplo, un muestreo que quería enseñaros en el que podéis ver tanto las métricas, los anchors que tiene. Hay sitios donde se pueden conseguir y mostrarte bastante información para decidir si realmente te interesa o no.
En el caso de que lo quiera usar, como hemos dicho al principio, como una buena práctica, esto viene genial porque dices, mira, esto habla sobre temática animales, por ejemplo, me viene de lujo. Pero si al final se acaba convirtiendo en una granja de enlace y tal, es fácil verlo cuando recibes lo que yo suelo recibir. Esto es una captura verídica de mi correo. Cuando recibes el listado que te llega por correo, por LinkedIn, con un montón de webs, con esas métricas que te dicen yo soy un experto SEO, te lo puedo dejar a buen precio, contáctame. Esto tiene pinta de ser un dominio aspirado que se han comprado para ser granja de enlaces. Así que cuidado con todos estos mails porque debéis de sospechar. Debéis de poner la misma cara que yo en este caso. Aunque no tenga que ver con las películas de miedo, era la cara que mejor me representa cuando veo cada correo de este tipo. Es curioso, no sé si se le seguirán, bueno, si lo siguen haciendo es que seguirán haciendo negocio, pero simplemente ves DAPA que utilicen estas métricas directamente y, por ejemplo, lo comparas con el tráfico que tienen, pues ya ves claramente que algo no acaba de ir bien. No, Y además... Google Index Approve, o sea, Eso es lo que ¿estás te iba a vendiendo decir. alguno? ¿Hay alguno en esta lista que no esté indexado, por favor? No, estaban todos indexados, la lista era Menos larga, mal, vale, pero compro. por eso digo, cuidado, porque a mí me puede llegar cada cosa que me da miedo, si lo he dicho, el tema me venía súper bien. Oye, a lo mejor aquí nos están dando un motivo de compra. Podemos anunciar un Anchor como, oye, compra artículos patrocinados en medios indexados y nos estamos perdiendo. Joder, pues sería bueno. A lo mejor tenían la clave y nosotros no la habíamos visto. En Sí, ahora fin, pongo un tuit. sí, porfa. ¿Qué decíamos todo el rato? No confíes, solo en las métricas. Mantra. La granja de medios pueden llegar a falsear su DR o DA. Si no lo sabíais, raro, pero es así. Está a la orden del día. Se aprovechan mucho de la autoridad de esos dominios expirados, pero no solamente se basan en eso. A lo mejor el dominio expirado que habían comprado era más barato, tenía una autoridad más baja y dicen, yo necesito que esto tire adelante. Por ejemplo, en el ejemplo anterior hemos visto que había medios con 70 de DR. Yo he visto periódicos de aquí de España que no llegan a ese nivel. Así que hay que verlo y de hecho es muy fácil encontrar sitios como los de esta captura. Simplemente tienes que decir, quiero subir mi autoridad y te salen miles de anuncios. Se aprovechan de Es eso. fácil, yo creo, antes te he pasado unos cuantos enlaces, no me digas cómo había llegado a esos enlaces, no me preguntes, pero sí que es muy fácil conseguirlo, Es la fácil, es verdad. fácil. Sí. Es verdad que este era una representación gráfica más sencilla de ver. Hay otros que no es que no sea tan fácil, sino que están un poco peor construidas las páginas y para la captura, la verdad que este me venía mejor para que os dieseis una idea de tanto de los precios que se anuncian como los claims que hacen. Es como que te aseguran que vas a subir súper rápido, todo seguro, sí, sin problema, nada de spam. Yo es que estoy a punto de comprar, si es que no me lo digas más. Ya, al final un Anchor va a tener de recién, ya verás. Pues eso, lo que decía, que algunos aprovechan de la autoridad de los dominios expirados, aunque al final sean nuevos, te ves que no tienen ni siquiera publicaciones antiguas. Yo me he encontrado estos días sitios que tenían publicaciones a partir de junio y ya tenían DR60 y tanto. Y un montón de tráfico, digo, precisamente tienen contenido desde el 28 de junio. ¿Cómo es esto posible? Magia. Sí, sí, la magia o que también hace un gran número. O es el monstruo que se esconde en el armario, sí. Sí, también muchos hacen eso, que lo hacen a la antigua. Como decíamos antes, creaban un gran número de backlinks follow, incluso a veces bajo la misma IP con sus propias PBN que se apoyan entre ellos para impulsarse y ya hace mucho de esto. Google ya ha aprendido de sus errores y al final lo va a ver. Y en el momento en el que empiece a subir mucho por esto, le puede cortar un poquito el rollo. Sí. Antes, por ejemplo, funcionaba muy bien, aparte de enlaces en perfiles de redes sociales, plataformas como un DR alto y tal, se puso muy de moda durante un tiempo esas URLs de redirecciones de Google funcionaban Sí, muy bien para subir el DR y también lo potenciaban con un tier a esas URLs en concreto y la verdad es que
Se indexaban, las herramientas como Ahrefs lo detectaban muy rápido y bien y te subía, te disparaba el DR. Que funcione para lo que quieras conseguir de tráfico, ingresos y demás, y eso ya es otra cosa. Desde luego. Y a raíz de esto, de hecho, hay gente que puede llegar a decir, bueno, pues yo del DR del DA no me fío tanto. Yo miro más el TF y el CF. Sorpresa, también. El TF también puede trucarse, sobre todo al principio, es por lo que yo, cuando he estado investigando sobre esto, he visto que te dicen que si tienes uno inferior a 20, te lo pueden subir hasta 20 puntos, no sé, al final siempre te prometen de todo, pero ¿lo puedes mantener, ese TF? ¿De verdad es tanto como hablan incluso de White Hat en vez de Black Hat SEO? Te merece la pena. Mira, justo ayer o antes de ayer salieron otra vez que me parece mentira que sigamos con este tipo de anuncios, pero ahora entiendo el por qué, ¿no? Desde Google anunciaban que no utilizaban ninguna métrica de herramientas externas para posicionar a los dominios. Por lo tanto, aún al año 2023 en el que estamos actualmente, estamos teniendo este tipo de diálogos. Este tipo de anuncios, este tipo de ofertas se compran por este tipo de métricas y Google tiene que salir al paso a decir estas cosas. Me parece un poco curioso que estemos aún así. Sí, por eso cada vez que alguien nos pueda decir, no, pero yo quiero el TF tal, no te fijes solo por ahí, porque aunque te puedan falsear una métrica, también te pueden falsear otra. Ten cuidado. Sí, sí. Además, a ver, que si lo haces, que tienes un listado grande para un primer filtrado, si es la que más confías, estas cosas te pueden ir muy bien. Si combinas, por ejemplo, TFDR, tráfico y tal, oye, a lo mejor para ese primer filtrado va muy bien. Pero si vas a hacer un trabajo más manual y demás, merece la pena perder o invertir un poco más de tiempo en este sentido. Y ya te digo, si no puedes o no sabes o tal, pues puedes contactar a profesionales. Como Nacho. Y como David. Nacho. Pues simplemente como vengo como representante de un Anchor, que para eso tengo la camiseta, pero ya sabes que yo se lo pasaré a Nacho, así que yo me lavo las manos. Sí, desde luego. De hecho, para este tipo de cosas que estamos hablando, también nos podemos guiar un poco por el OBL, el Outbound Links. De hecho, en un Anchor tenemos esa métrica para los medios, para quien quiera o necesite revisarlo, aunque siempre decimos que no es algo exacto. Es al final una guía y hace referencia a la cantidad de enlaces salientes que vincula un sitio hacia otro. Si hay una gran cantidad de OBL en ese sitio, sí que puede que su nivel de autoridad se vea reducido. Entonces, al final es un indicativo para si realmente ver que su salud, la salud de ese tipo de enlazado. Al final puedes ver si tiene spam. Bueno, no es que lo puedas ver, sino que puedes intuir o comprobar si tiene más spam, determinar si ha sido como agredido, por así decirlo, por SEO más negativo, si ha conseguido enlaces provechosos para el posicionamiento de la página. Es otra métrica que se podría tener en cuenta si queréis revisar también en comparación con las demás. Pero ya digo, siempre son cosas que hay que ver con pinza y verificarlo. Ahora, a continuación, lo que quería era lo de la especial atención al historial de tráfico, que es lo que a mí me ayuda mucho, ya lo he dicho muchas veces. Hay como 3 tipos. Yo sobre todo me voy a centrar así un poquito de forma escueta en deciros las cosas que más veo. Me encuentro en muchos sitios en los que solamente hay autoridad, sin tráfico. Y al final, sí, la autoridad está estupendamente, pero si no tienes el tráfico, ¿de qué te sirve enlazarte en ese sitio? No vas a llegar en sí a nadie. ¿Para qué quieres ese dato de autoridad? Y además, por ejemplo, es como montar un Carrefour en la cima del Everest. O sea, puedes tener el nombre que tú quieras, pero ¿quién va a verlo, no? A pesar de las colas que últimamente tenemos en el Everest, ¿no? Pero sí. poco. Además, por ejemplo, en este caso se puede ver de que a lo mejor en algún momento ha tenido alguna subida de tráfico y sí, sigue habiendo más dominios, sigue creciendo. La gráfica de los dominios sigue hacia arriba, pero eso no hay quien lo levante, porque al final no está jugando limpio, no se están haciendo bien las cosas y esto me da un claro indicativo también porque yo ya sé qué página era
era puro spam. Esta me la tienes que pasar, que tengo curiosidad, ¿eh? Luego me la pasas. Vale, luego la busco. Luego, otro tipo de gráfica que se suele ver en estos sitios, el pico súper ascendente. Pasa de 0 a 1000 en cuestión de un mes. Aquí, por ejemplo, no sé si lo podréis ver bien en la gráfica, pero pasa de tener un mes, un tráfico de 4, a que al mes siguiente ya tiene casi 20.000 visitas. Eso es una burrada. Se puede ver ahí un poco la gráfica, lo he intentado señalar un poquito en amarillo para que se vea un poco el dato. Y también lo dije en la anterior University. Lo que sube rápido, cuidado, porque también puede bajar rápido, que es lo que pasa en este caso. Pico súper ascendente, pico súper descendente. No tienes que fiarte tanto. Sí, sí, eso le pasa a muchos jóvenes también. Ya. Espero que no lo digas por mí. Pues aún tienes que subir, María. Pues de altura creo que ya poco me queda. Pues eso es lo que quería decir con los sitios penalizados. Lo que rápido sube, Google lo baja. Al final se dan cuenta, ven que está subiendo súper rápido, mucho enlace, mucho spam. Y es lo que hemos ido diciendo todo este rato. Si al final hace ese conjunto de malas prácticas, si se pudiese decir, pueda llegar a esto. Y si alguien compra o mete un enlace suyo, una publicación en ese tipo de sitio, esto es muy malo para ellos al final, por decirlo de alguna forma. Es lo que decía también con lo del campo de maíz. Al final te quemas. Sí, Has entrado en un fuego cruzado del que no querías formar parte, pero al final te arrastra también. No solo eso, o sea, a lo mejor no sales penalizado, pero que no te va a servir de nada, eso seguro. Entonces estás gastando dinero, no estás invirtiendo, estás gastando directamente. Claro, claro, no simplemente hablamos de que te pueda afectar a tu SEO, sino al final a ti. ¿Para qué has hecho esa inversión? No te ha servido de nada. Y al final eso era un poquito de todo lo que tenía yo que hablar de esto. Un poquito, 40 minutos, María. Y yo dije que iba a ser rápido Dios mío. Siempre nos alargamos, es culpa mía, es culpa mía. Pues nada, María, muchísimas gracias por la pedazo de presentación. Creo que hemos visto muchos ejemplos de esas aletas que tenemos que tener en cuenta, que nos pueden indicar si es un buen sitio o en la mayoría de casos un mal sitio donde poner nuestro enlace hacia nuestro proyecto. Así que la verdad es que ha estado muy completo y animo a los oyentes o visualizadores o ¿cómo serían? Los viewers, ¿no? De YouTube, que si tienen alguna pregunta o quieren que profundicemos en algún aspecto en concreto, por favor que nos lo dejen, que María voluntariamente volverá a hacer un vídeo y así le damos un tema que seguro que está encantada. No sé si quieres añadir alguna cosilla más, María. Nada, yo creo que en estos 40 minutos he podido decir un poco de todo, pero que si hay algo así que se quiera matizar, somos todos oídos. Y la verdad que, aunque sea voluntariamente de forma contractual, yo estoy. Perfecto, así me gusta. Pues nada, chicos, chicas, muchísimas gracias por estar aquí, por aguantarnos. Ya digo, deja cualquiera de vuestras preguntas en los comentarios, peticiones también, y nos vemos en el próximo University. Un saludo, muchas gracias, María, y un abrazo a todos. Chao.